Cordial saludo, mi nombre es Camilo Andrés Polo, estudiante de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación presentaré para la materia Educación para la Transformación Social mis apreciaciones sobre el encuentro realizado en fases anteriores de la materia con estudiantes de licenciatura en Filosofía y que hacen parte de la estrategia LIFI como escenario de práctica, abarcando varias de las regiones donde la universidad tiene presencia. A continuación hablaré del proyecto educativo para aportar a la transformación social diseñado en la fase 3 de la materia Educación para la Transformación Social. El propósito del encuentro es reflexionar en torno a la importancia de la educación y su papel en la transformación social desde su función vital para humanizar las relaciones del ser humano en el marco de un desarrollo humano y una educación para todos, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los objetivos del encuentro son, primero, exponer el sentido e importancia de la educación que se imparte y cómo ésta puede y debe ser empleada como un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y de la comunidad. Y segundo, reflexionar sobre la labor del docente desde su quehacer y los fines teleológicos de la educación que ésta imparte en aras de permitir la transformación social y facilitar la movilidad social en el marco de un desarrollo sostenible. La identificación del problema se da en el marco del desarrollo humano, teniendo en cuenta que una función esencial de la educación en una democracia es garantizar la movilidad social, de manera que los pobres, si viven en países con una educación pública robusta y de calidad, logren superar la pobreza. Por eso se considera la educación como la llave maestra de la movilidad y el desarrollo. Así lo han entendido las democracias en el mundo, muy especialmente la de los países nórdicos en Europa, que han logrado construir sistemas públicos educativos de altísima calidad. Pero si trasladamos esta misma ecuación al diagnóstico de la educación colombiana, la educación pública básica no es robusta ni de calidad. Se concluye que quien estudia en un colegio público tiene muy alta probabilidad de permanecer en la pobreza, es decir, nuestra educación no contribuye a la movilidad social. Así lo perciben muchos docentes en formación desde sus comunidades, que al ser confrontados con la realidad de su territorio concluyen que en un 70% de los casos los niveles de preparación y oportunidades son aceptables, pero no son suficientes para facilitar la movilidad social ni permitir una transformación real en sus territorios que se traduzca en un mejoramiento de la calidad de vida. El informe de la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo de los Estados en el 2022 llegó a la misma conclusión que el Banco Mundial al analizar la movilidad social en Colombia. Y la conclusión es contundente: los hijos de los pobres están condenados a la pobreza. ¿Qué significa esto? Que la movilidad social entre generaciones es muy baja. Según las estadísticas que arroja la OCDE, en Colombia se necesitan por lo menos 11 generaciones para que una persona salga de la pobreza. Con frecuencia hemos oído hablar que la educación es el mejor mecanismo para el ascenso social y que por eso la educación cumple un papel esencial en la disminución de las inequidades sociales. Esta afirmación, aunque es verdadera en muchas democracias del mundo, todavía no es cierta en Colombia. Cuando en una sociedad la calidad de la educación es deficiente para los estratos bajos, la cuna es la que termina determinando el futuro de los niños. Es por eso que podemos afirmar que el sistema educativo colombiano contribuye a aumentar la inequidad de los pobres, pues reciben una educación de baja calidad, mientras que en los estratos altos se recibe una educación de mejor calidad, lo que repercute y reproduce un círculo de pobreza. La educación de nuestro país, gracias a los modelos neoliberales, se orienta cada vez más hacia la esfera privada con una inversión individual, impulsada por las demandas del mercado, y en consecuencia se reducen las inversiones públicas en lo social, se potencia la privatización y la educación gira en torno a la oferta laboral del mercado, dando como consecuencia que los niveles de pobreza y desigualdad aumenten, puesto que personas de bajos recursos no pueden acceder a una educación de alta calidad. La OCDE nuevamente nos habla y alerta que Colombia tiene el nivel más alto de pobreza y desigualdad de toda la región, y esto fruto de una educación que no se enfoca en garantizarse como un derecho para todos, sino que es vista como un producto de mercado bajo una política neoliberal. La conclusión a la que hemos llegado es que debemos avanzar hacia un modelo que nos ayude a combatir este problema fundamental que se evidencia en la educación colombiana, teniendo en cuenta que el sistema educativo en Colombia reproduce las clases sociales y la desconfianza entre ellas.
Sí, pues profe, ya cuando yo estaba pensando la respuesta usted la dijo, generar cambios en la sociedad, precisamente pues visto desde mi punto de vista, comprometerse uno con la educación es comprometerse con la vocación de querer generar algo mejor para la gente, ¿sí? Por dinero sabemos todos los que ya hemos estado en este ambiente que no es. Por riquezas, lujos y demás, difícilmente. Pero poderle dar luz a una persona que quiere aprender, poder generarle más curiosidad de que quiera conocer más sobre un tema, que quiera investigar, consultar, ver manos que se levantan para preguntar más y más sobre los temas, pues pienso yo que eso es lo que uno siembra para una transformación social, que los chicos quieran comprometerse con su educación. Uno no sabe en esas caritas, en esos niños, cuántos futuros líderes, alcaldes, quién sabe, doctores, abogados, profesiones que tienen una ética grandísima, la cual uno como educador puede estar ayudando un poquito a formar. Que la función esencial de la educación es garantizar la movilidad social, de manera que los pobres con una educación pública robusta y de calidad logren superar la pobreza. Ya sabemos bajo el diagnóstico que he hecho que en Colombia eso aún no es una realidad y que debemos trabajar para revertir esa situación desde la renovación de la clase política que gobierna este país. La educación debe abrir las puertas para que cada persona en crecimiento no solo descubra que es valiosa y perciba que tiene dones, sino que también tenga la oportunidad para desarrollarlos y ponernos generosamente al servicio de los demás. Es lo que hablamos, que la educación es esa profesión que engendra otras profesiones y cómo esas nuevas profesiones van a incidir en el desarrollo de una comunidad y van a llevarnos a la transformación social. Sí, un país que destruye la escuela pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la educación, las artes o las culturas está ya gobernado por aquellos que solo tienen algo que perder con la difusión del saber.